Estimados amigos y amigas que nos hacen el favor de su atención en todo el país, compañeros y compañeras antorchistas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que se conserven en buen estado de salud. Cada vez está más claro que el presidente López Obrador y su partido están decididos a hacer un uso electoral del programa de vacunación contra la pandemia de COVID-19. Las maniobras en este sentido comenzaron en las últimas semanas de diciembre pasado, cuando se empezó a saber de misteriosas llamadas telefónicas a personas escogidas, principalmente de la tercera edad, hechas por gente que se identificaba como miembro de los servidores de la nación, encargado de aplicar el programa de vacunación del presidente López Obrador. A continuación, hacía al sorprendido entrevistado las siguientes preguntas, siempre las mismas según se supo después. 1. Si estaba dispuesto a vacunarse. 2. ¿Dónde le gustaría ser vacunado? 3. Si podía trasladarse por él mismo al centro de vacunación que se le indicara. 4. En caso contrario, si le gustaría recibir la vacuna en su propio domicilio. Terminado el cuestionario, se le informaba que quedaba registrado en el padrón de vacunación y que en fecha próxima se le informaría lugar, fecha y hora para aplicarle la vacuna. Mucha gente espantada pensó que se podría tratar de una extorsión y denunció el hecho a las autoridades. Más tarde, los medios aclararon que el programa era oficial y que las personas que recibían las llamadas eran seleccionadas con base en el padrón de beneficiarios de los programas de ayudas en dinero creados por el presidente. Fueron los mismos medios los que denunciaron el propósito electoral de las llamadas, poniendo de relieve lo siguiente. Primero, el programa no solo es extraño, inusual, sino también absolutamente innecesario. Es más sencillo y eficaz el camino tradicional, una calendarización de todo el proceso, una jerarquización de los sectores sociales y sobre esa base determinar los intervalos de vacunación de cada sector, designar los centros de aplicación y fijar fecha y horario de atención al público en el orden establecido. Hecho esto, darle toda la difusión posible a través de los canales de información de que dispone el gobierno. Lo demás correría por cuenta del ciudadano deseoso de vacunarse. 2. Resulta obvio que, de acuerdo con la normatividad aplicable a los programas de vacunación a cargo de la Secretaría de Salud, nada tienen que hacer en ellos los servidores de la nación, un grupo uniformado e identificado con los colores y el emblema de Morena y cuya función como promotores electorales del presidente y su partido es del dominio público. 3. Que las llamadas se dirigieran a quienes ya reciben dinero de los programas asistencialistas de López Obrador demuestra la intención de asegurar su gratitud y su lealtad al gobierno de la Cuarta Transformación. 4. Que los servidores de la nación actuaran con rigurosa discreción, denuncia el deseo de ocultarse a los ojos de los demás y evitar el reclamo de los excluidos del programa. 5. Finalmente, sorprende que el programa se estuviera desarrollando cuando el país no contaba literalmente con una sola vacuna. La conclusión de todo esto es inevitable. Se trata a todas luces de un uso inescrupuloso e incluso ilegal de la vacuna contra el coronavirus con fines electorales.
El segundo paso del plan ocurrió el 23 de diciembre del año pasado, cuando se recibieron las primeras 3,000 vacunas de Pfizer. El gobierno montó un show que dio pena ajena. Un convoy del ejército, seguido por una nube de reporteros, se desplazó al aeropuerto para recibir y custodiar el paquete como si en vez de vacunas contuviera diamantes, mientras varios secretarios de Estado, junto con el zar del coronavirus, el subsecretario Hugo López-Gatell, hacían guardia cerca del avión de mensajería que traería las vacunas. Y se trataba, repito, de apenas 3,000 dosis, suficientes para vacunar a 1,500 mexicanos, a 2 dosis por persona, como exige el fabricante, de los 126 millones que somos. El desproporcionado alboroto publicitario exhibía sin pudor sus propósitos electoreros. Poco tiempo después, desgraciadamente, el globo se desinfló. La farmacéutica Pfizer comunicó al gobierno que, por remodelación y ampliación de sus instalaciones en Holanda, se veía obligada a reducir a la mitad la cantidad de vacunas que debía enviar a México. Lo curioso fue que el presidente López Obrador no protestó ni criticó el incumplimiento. Por el contrario, lo disculpó diciendo que su gobierno había cedido la mitad de su dotación al programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que se proponía reunir vacunas suficientes para entregarlas a los países con menos recursos y de ese modo garantizar una distribución más equitativa del fármaco. Pero la falsedad se descubrió cuando la propia OMS negó indirectamente el hecho y Pfizer no se limitó a enviarnos menos vacunas, sino que suspendió simple y llanamente los envíos. Hoy el país vuelve a estar como al principio, sin una sola vacuna disponible. Y justamente en medio de esta sequía total de vacunas, el subsecretario López-Gatell acaba de informar en una mañanera reciente el inicio de la segunda fase de aplicación de la vacuna. Esto quiere decir que ya dieron por concluida la primera fase, la dirigida a inmunizar a todos los trabajadores de la salud y pasar a la vacunación de los adultos mayores, discapacitados y otros grupos vulnerables. Pero resulta que en los hechos la primera fase no ha concluido, porque buena parte de los trabajadores de la salud no ha recibido la vacuna o solo recibió la primera dosis, lo cual no basta para generar la inmunidad requerida. Además, tampoco esta vez se ofrece una política de vacunación realmente abierta a toda la sociedad y manejada por la instancia facultada y capacitada para este tipo de tareas. ¿Cómo se explica esta prisa por pasar a la segunda fase? Según el censo más reciente, en el país hay más de 15 millones de adultos mayores, es decir, que ellos solo representan casi la mitad del total de sufragios que recibió López Obrador en las elecciones de 2018. De ese total, 8.5 millones reciben una beca bimestral de 2,700 pesos, que equivalen a un ingreso de 45 pesos diarios. Por tanto, hay un resto de 6,5 millones de adultos mayores que no reciben ningún beneficio directo, por lo que no parece descabellado suponer que el plan de vender a todos ellos la ilusión de una pronta vacunación busca incrementar al máximo posible la simpatía de ese sector hacia el presidente y su partido con vistas a las próximas y a las posteriores elecciones. Es decir, otra vez estamos ante una abierta manipulación electorera de la vacuna que es propiedad de todos los mexicanos. Pero alguien pudiera preguntar,
¿No es posible acaso que el gobierno pueda conseguir las vacunas y quiera realmente vacunar a todos los mexicanos en un plazo razonable? Creo que teóricamente es posible, pero las actuales circunstancias mundiales lo hacen muy problemático. Según dijo López-Gatell, el gobierno ha asegurado mediante contratos firmados con las farmacéuticas que producen las vacunas actualmente aceptadas un total de 174.208.450 dosis, cantidad que alcanzará para vacunar a todos los mexicanos. Las farmacéuticas son Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V o Sputnik 5 y Serum Institute de la India. Y las entregas serán así. Entre enero y abril, México recibirá un total de 52.919.300 vacunas. Entre mayo y agosto, 101.269.300 vacunas. Y entre septiembre y diciembre, 18.401.650 vacunas. La suma de todas estas cifras arroja un total de 172.590.250 dosis. A esta suma, López-Gatell agrega 1.618.200 dosis pactadas con el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que se entregarán entre febrero y marzo, pero que no están calendarizadas, lo cual hace el total de 174.208.450 vacunas antes mencionado. Cabe aclarar que la aportación de los laboratorios no es igual, ni todos participan en los 3 periodos mencionados. Sin embargo, como puede comprobarse en el diario Milenio del 2 de enero, la información de López-Gatell no precisa si se debe aplicar 1 o 2 dosis por persona, ya que en este último caso apenas alcanzarían vacuna 87.104.225 mexicanos y faltarían 38.895.775 para una cobertura total. Además, varios comentaristas especializados en el tema afirman que el cumplimiento de los contratos está sujeto a la disponibilidad de vacunas con que cuente cada empresa. Y esta disponibilidad no depende solo de su capacidad de producción, sino que en las condiciones actuales depende aún más de los efectos de la famosa ley de la oferta y la demanda, que da preferencia a quienes paguen más por las vacunas. De esto se aprovechan los países ricos para acaparar la mayor cantidad de dosis que pueden, tanto para inmunizar a toda su población como con fines de reventa. La página digital de Sputnik dice que a mediados de enero, más de 7.000 millones de dosis habían sido compradas en los 5 continentes, pero la mayoría de ellas, 4.200 millones, irán a parar a los países con más dinero. En particular, un pequeño grupo de estados que solo representa el 16% de la población mundial ha comprado el 60% del suministro mundial de vacunas. Canadá encabeza la lista después de haber adquirido suficientes viales, es decir, vacunas, para cubrir más de 5 veces su población total. Y renglones adelante, la nota dice: las fundadas sospechas de reventa y opacidad enturbian la colaboración y redundan en más contagios y consecuentemente en más colapso sanitario
y en más víctimas mortales. Por otro lado, el acaparamiento entorpece gravemente la marcha de los planes de vacunación en todo el mundo. El 28 de enero se publicó un cuadro sobre el porcentaje de población vacunada hasta ese día en 30 países. Según dicho cuadro, solo 4 de ellos registran un avance de 2 dígitos. Estados Unidos 10%, Reino Unido 14.66%, Emiratos Árabes Unidos 32.1%, e Israel 55.1%. Hay que aclarar, además, que los Emiratos Árabes e Israel tienen una población que ronda apenas los 10 millones de habitantes, lo cual explica en parte su éxito relativo. Los demás oscilan entre 0.5% y 7% de vacunación. México aparece con un avance del 0.52%, aunque según la Universidad Johns Hopkins se han administrado 657.842 dosis en total, pero solo 31.314 personas han recibido la segunda dosis, lo que representa un avance del 0.02%, es decir, prácticamente nada. Como vemos, no hay bases para confiar en la palabra oficial. Aunque es justo reconocer que en medio de su optimismo, López-Gatell evitó precisar en cuánto tiempo espera cumplir esta segunda fase y más aún, en cuánto tiempo estima que estarán vacunados todos los mexicanos. Según cálculos de los especialistas, a la velocidad que vamos, necesitaremos 8 años y 9 meses para inmunizar a toda la población. Y falta aclarar que el plan de vacunación para esta segunda fase consiste en poner a disposición del público una plataforma digital donde podrán registrarse los adultos mayores interesados. Es decir, a la falta absoluta de vacunas se agrega el problema que, según opinión del doctor Brasil Acosta, apenas el 24% del total de adultos mayores puede hacer uso de esa plataforma, lo que deja fuera al 76% de los destinatarios de esta segunda fase. Y hay más. Mucha gente en diversos lugares del país reporta que no ha podido abrir la famosa plataforma. Como resumió el ingeniero Homero Aguirre, vocero nacional del movimiento antorchista, se anuncia una segunda fase de vacunación sin vacunas. Y por añadidura, agrego yo, se restringe mañosamente el acceso de la gente al programa. No hay remedio. Todo es una manipulación con fines electoreros. Quienes somos capaces de entender esta manipulación indecente del derecho de los mexicanos a la salud y a la vida, estamos obligados a denunciarla y a oponernos a ella con todos los recursos a nuestro alcance. Es deber de todo el pueblo de México, alertado por nosotros, hacer fracasar la maniobra, desenmascararla y nulificarla. Debemos invitar a la gente a no volver a votar por quienes han incumplido todas sus promesas de campaña y ahora pretenden comprar su voto con promesas cuya falsedad es una burla sangrienta para los contagiados y muertos por la pandemia. En nuestras manos está el futuro de México, no lo olvidemos. Muchas gracias.